Muy bien, el templo de Artemisa, decía, estaba en la ciudad de Éfeso, que estaría en el extremo oeste de lo que hoy es Turquía. En esa época, territorio de Lidia. Lidia, gobernada por el rey Creso, que lo hemos mencionado hace algún par de Quijotes atrás, para refrescar la memoria del oyente atento. Decirle a mi viejo que no llame más, que ya sabemos que armó el rompecabezas. Ya, basta. Decía que Creso, que es el rey de Lidia que mandó a construir el templo de Artemisa, lo mencionamos hace algunos programas porque era quien había ido al oráculo de Delfos a preguntar si invadir o no Persia, y le dijeron que si invadía Persia iba a destruir un gran imperio. Y el tipo dijo, papita para el loro. Invadió Persia y destruyó su propio imperio en ese intento fallido. Pero bueno, antes de todo esto hizo construir el templo de Artemisa en la ciudad de Éfeso, que fue descrito, por ejemplo, por Plinio el Viejo, que era un historiador romano. Esto lo escribió unos siglos después. Lo describía como el mayor templo de toda Grecia y tenía una cantidad impresionante de esculturas y adornos de oro, incluso de famosísimos escultores de la época. El más conocido, el mismísimo Fidias, que es como el arquetipo del gran escultor griego. El Miguel Ángel de su momento. Claro, exactamente. Había esculturas de Fidias dentro del templo. Hay una historia que es a mí lo que me pareció más interesante en torno a este templo, que es el final de... Después vienen reconstrucciones, digamos, pero el templo original fue destruido en el año 356 antes de Cristo, un 21 de julio, para más datos. Miércoles, ¿a qué hora? No dice. No dice, calculo que a la noche, pero la cuestión es que el templo fue incendiado por un muchacho llamado Eróstrato y quedó testimonio por los historiadores de la época que el mismo Eróstrato admitió haber incendiado el templo. Hay que ser macho para incendiar un templo que está hecho normalmente de piedra de mármol y esas cosas. Y habrá tenido bastantes cosas de madera, cachi, andás a ver. Sí, porque yo no puedo prender fuego para hacer un asado y estos tipos se mandan... Prenden un templo, mira vos. Una cosa rara, ¿no? Cuestión que Eróstrato se propuso incendiar el templo con la finalidad de pasar a la historia, de volverse famoso por el resto de la historia, cosa que, como estamos comprobando, consiguió... Ajá. Pese a que en su tiempo y a modo de castigo y para joderle la vida, las autoridades prohibieron escribir o mencionar su nombre. Ajá. Como castigo por esta falta, pero bueno, de alguna forma siempre trasciende. Hasta el punto que también hoy en psicología, que le ponen nombres a cualquier cosa, existe algo así como el complejo de Eróstrato, que sería esta tendencia a hacer algo malo con tal de sobresalir y de llamar la atención, digamos. Bueno, por ejemplo, el asesinato de John Lennon. Exactamente. El que asesinó a John Lennon era un erostratoso. Estaba erostratificado. Exactamente. Pero bueno, eso no es todo. En relación a la noche del incendio, dije 356 antes de Cristo. Sí. 21 de julio afirman los historiadores que esa misma noche nació Alejandro Magno en Macedonia. Vos sabés que yo te iba a hacer el comentario, tiempos de Alejandro. Claro. Pero tiempos de cuando nacía Alejandro. Bah. Efectivamente, nació Alejandro, según dicen los historiadores. Ajá. No hay por qué ponerlo en duda. Exactamente el mismo día en el que Eróstrato incendió el famoso templo de Artemisa. ¿Y a qué hora nació? No, tampoco dice. No. Tampoco dice. ¿Cuánto pesó Alejandro? Tampoco lo tengo acá. Pero bueno, la cuestión es que Alejandro luego, primero Alejandro conquistó toda Grecia, o en realidad ya su padre Filipo había conquistado Grecia. Alejandro invade el Asia
y pasa por Éfeso, entre otras de las muchas ciudades que conquista. Y se ofrece, según dicen, a levantar nuevamente el templo, pero aparentemente le dijeron que un dios no podía adorar a otros dioses, así que en calidad ya de divinizado Alejandro no reconstruyó el templo. Lo que sí ocurrió tras la muerte de Alejandro, ahí nomás, en el 323 a.C., fue reconstruido el templo por un arquitecto que se llamaba Dinócrates, que acá seguramente nadie lo conoce, pero es el mismo tipo que diseñó la ciudad de Alejandría, en la del delta del Nilo en Egipto. Debe ser viejo, por eso de Dino. Claro, Dinócrates, efectivamente. Uno hace cada asociación de ideas. Bueno, este tipo fue el que se encargó de, este arquitecto, de reconstruir el templo en el año 320 y pico antes de Cristo. Templo que ya tenía y seguiría teniendo una fama mundial, por lo menos en el mundo mediterráneo, al punto de que aparece mencionado también en el Nuevo Testamento. Hay como una anécdota donde hay vendedores de estatuillas que vendían miniaturas, digamos, del templo de Artemisa, estatuillas del templo, y que manifiestan su preocupación o su enojo contra un tal Pablo que andaba predicando que esos ídolos no eran dioses y queriendo prohibir ese tipo de idolatría. Así que ahí tenemos noticia de que en tiempos de Cristo todavía se vendían llaveritos con el templo de Artemisa en miniatura. Bueno, ya sabemos el despelote que armó, hablando de templos y demás, en el mismísimo patio del templo de a los bastonazos y todo. Sí, agarró todas las patadas del mismo Jesús. Tipo jodido, ¿no? Sí, tanto paz y amor. Sí, a ver. Ahí lo tenés. Y estaban los tipos ahí gorro, bandera, vincha, vino, les pateó todos los kioscos, tiró todo al diablo. Y bueno, acá se hacen las cosas como dice mi viejo. El pasaje bíblico que decías, Leo, déjame acotar, se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, justamente, que comentabas hace un ratito, a los efesios. Son 3-4 páginas en la Biblia, no ocupa más que eso, menos 3 capaz que sean, así que se cuenta en ese libro, digamos, en la carta de Pablo a los cristianos de Éfeso. Para que vean que ser creyente sirve para trabajar en el Quijote no se mata. Por ejemplo. No es poco. Entre otras cosas. Es uno de los grandes milagros que ha logrado también el Quijote. Si las cosas son como se afirman en ciertos ámbitos, también te puede servir para ganar la eternidad en el paraíso. Así que es. Sería un poquito más importante. Que sería un poquito más importante que trabajar en el Quijote. No mucho. ¿Qué sé yo? Pero bueno, por lo pronto acá estamos. ¿Alguna vez se han planteado si este asunto de la eternidad fuese real? Sí. ¿Qué carajo haría durante toda la eternidad? Es un lío, Cachi. Debe haber una radio en el paraíso, puedes meter un Quijote, Cachi, qué sé yo. ¿Y de qué hablaríamos durante toda una eternidad? Yo te digo, mira, ¿para quién? Hasta ese día se terminó mi ilusión de una vida feliz. Yo lo recuerdo, debo haber tenido, no sé, 9, 10 años, pero... Cuando te planteaste el asunto... Recuerdo la dicotomía entre una vida eterna para siempre, digo, qué horror, o que se termine todo y desaparecer y no vivir nunca más, qué horror. Y digo, no hay otra. Es como que ninguna de las dos alternativas... ¿Y entonces? Hay una en el medio. Durar hasta donde uno tiene ganas. Esa estaría bárbara. Sí, pero bueno... Después es la nada por toda la eternidad. Ya antes era la nada también, así que... sí, lo peor es la nada en vida. Sí. ¿Qué hacemos con toda esta nada que es el Quijote de esta noche? Sí, volvamos a tierra. ¿Y cómo estamos de horario? 22:54 en la República Argentina. Leo, 10 grados la temperatura en la ciudad de Rafaela. Suficiente como muy para barato, poder muy barato. desarrollar alguna cosita más con respecto para vos hay tiempo siempre, Cacho. A templos de la antigüedad. Cuando uno habla de algo antiguo y lo refiere a civilizaciones y demás, nos vamos de cabeza a Sumeria. Los sumerios inventan la escritura, empiezan a dejar por escrito algunas de sus cosas, inventan
el poema de Gilgamesh, el Enuma Elish, una serie de textos suficientemente complejos como para que luego la Biblia se desprenda de estos primigenios. Pero hay una cuestión. Como estamos hablando de templos, los tipos inventan una modalidad y un concepto de templo, que es el sigurat. Ajá. Sabíamos que los egipcios, más o menos en un tiempo parecido, se habían mandado el asunto de las pirámides. El sigurat es una especie de pirámide escalonada, pero así como se supone que las pirámides son tumbas o son observatorios o no se sabe qué. En realidad los sigurats sí tuvieron desde un principio una finalidad. Como templos, la diferencia que tenía a la concepción actual que tenemos de templo es que servían para la adoración, para un culto, bien, pero no para que la gente vaya y se hinque a rezar, o que lleve ofrendas, o que despanzurren un corderito. Por ejemplo. En realidad, estos sigurats estaban construidos para ser algo así como el lugar de vacaciones de los dioses cuando venían a la tierra. Los dioses celestiales que habitaban los cielos, las estrellas, el cinturón de Orión y andás a saber qué cosa. No, ¿venían de vacaciones para acá? Hay gente que hace rompecabezas, hay otros que vienen de vacaciones a la tierra, por más dioses que sean. Yo tenía un amigo que se venía de Córdoba a pasar las vacaciones a Rafaela. Al revés de la lógica. Digo, algo no está bien. Está bien, era para valorar después su lugar, vos decís. Valorar allá las sierras y los arroyos. Debe ser. Ahí fue que conocimos la revista Hortensia y todo eso. Ustedes no conocen lo que es la revista Hortensia. No, la verdad que no, Cachi. Mucho menos a Negrasón y Chaveta. No. Bueno, no saben lo que se pierden. El Después, más típico y puro humor cordobés, que es de lo mejorcito. Chaveta, un elemento mecánico, un pedacito de fierro, ¿no? No, Negrasón y Chaveta son dos personajes inefables de la comicidad del humor cordobés. Buah, pero acá estamos entre los sumerios y los cordobeses, nos quedamos con los sumerios. Sí. Habían inventado los sigurats para que bajen los dioses del cielo y tengan sus ágapes. Eventualmente se comunicarían con algún sátrapa, con algún sumo sacerdote, pero poco más que eso. No tomaban contacto con el populacho y eventualmente el populacho se enteraban de que habían bajado los dioses porque se lo contaban los sacerdotes. Claro, y no vayas a desconfiar, Cachi. Faltaría más, para eso es sacerdote el tipo, tenía un bonete grandote, qué sé yo. El tipo, entonces, inventan el sigurat como para que sea esta especie de nexo entre el cielo y la tierra. Mire usted qué oportuno, ¿no? Justo nexo. Sí. Ahí estamos, aquí estamos con el nexo. Estábamos ya en la antigüedad antigua, mira vos. Para hablar de sigurats bastante viejos, tenemos al sigurat de Ur, que fue construido hacia el siglo XXI. Ahora, Cachi. Ahora hacia mismo. el siglo XXI, antes de la era común. O sea que estamos hablando de 4.000 y pico añitos. Esta gente construía con ladrillos, no con piedras, ¿no? Recordemos eso. Sí, la mayoría de los sigurat más antiguos, descubiertos arqueológicamente, casi que parecen una montaña ahora. Están como muy, muy venidos abajo por la corrosión del viento mismo, como que parecen colinas, digamos. Precisamente porque están construidos con ladrillos de adobe. Hoy tenemos en Rafaela casas de 120 años que se caen a pedazos. Que parecen sigurat, sí. Que parecen sigurat. Bueno, y acaso el más famoso de todos, denominado Etemenanki, era un sigurat bastante más nuevito es del siglo XVIII, antes de la era común. Nuevito. Ahí nomás. Sí, nos venimos 300 años para este lado. Destinado, o en todo caso consagrado, al dios Marduk, que era una de las deidades superiores del panteón sumerio. Y se supone que este sigurat de 7 plantas
fue el que inspiró la visión de lo que luego sería la Torre de Babel. A partir de haber visto este Sigurat Etemenanki, que al parecer tenía una arquitectura muy particular, una especie de joya arquitectónica del momento y del lugar, fue el que dejó el rastro como para que quien pensara luego en la Torre de Babel lo haría pensando o inspirado en este Sigurat denominado Etemenanki. Sí. Dije hace un ratito que la cultura sumeria, en sus textos más antiguos y más complejos, dio lugar a que luego vengan unos señores llamados hebreos, judíos o como a usted le guste, y tome esos elementos como para armar su propia mitología, que es la mitología judaica, luego devenida en cristianismo y demás. Pero ahí ya me estoy metiendo en pero la historia de la famosa historia de la Torre de Babel viene relacionada a los Sigurat, digamos. De ahí, de ese intento que vos decías de construir algo para llegar a los dioses, supuestamente la versión bíblica es que él los castiga haciendo que todos hablen distintas lenguas y bueno, y con ese mito se explica la diversidad de idiomas que hay en el mundo. A modo mitológico. Lo que sí es cierto es que en este caso estarían invirtiendo la funcionalidad del Sigurat, porque según la concepción bíblica era una idea de que los hombres llegarían al cielo, cuando la idea primigenia del Sigurat era de que los dioses descendieran a tomar contacto con el representante de los hombres. Socorro, hablamos de antigüedad, hablamos de los sumerios, nos vamos como, qué sé yo, 5.000 años para atrás. Miércoles. Sí, ¿Había mundo en ese? Inventaron la antigüedad los sumerios. Señoras y señores, vayan anoticiándose de algo. Cambió la historia, no me diga. Un alemán, un tal Klaus Schmidt, descubrió un día, revolviendo algunas viejas piedras por el lado de Turquía. Sí, haciendo pozos. Metiendo piqueta. Lo que parecía ser un poblado. Pozo grande hizo. Resultó no ser un poblado, sino lo que él definió como el primer templo del mundo, el templo más antiguo del mundo. El yacimiento arqueológico hoy es conocido como Göbekli Tepe, está en Turquía, y este yacimiento de Göbekli Tepe, que tiene construcciones megalíticas importantes, piedras de 20 a 25 toneladas, figuras zoomórficas y antropomórficas, que quién sabe cómo fueron talladas, porque tienen mucho detalle. Son figuras... son detalladas. ¿Será posible? Está cundiendo el mal ejemplo. Lamentable. Decía que todo esto, que ha sido descubierto por este señor, estudiado por este señor Klaus Schmidt, fue luego datado a partir del carbono 14. Ajá. Claro. Cada vez que encontramos algo tenemos que meterle carbono 14 a ver cuántos años, a ver qué nos delate. Sí. Bueno, lo interesante es que la datación por carbono 14 nos lleva a algo así como 11.000 años. A la miércoles. Es mucho. Estamos hablando de un momento en el cual a la humanidad no se le conocen herramientas de bronce, de ningún tipo de metal. Nada. Con lo cual es un misterio el con qué lograron tallar tan detalladamente esas tallas. Esto como para desdecirme de lo afirmado en un principio cuando hablábamos de sobre los más antiguos. Una antigüedad tan antigua como la de los sumerios. En este caso, Göbekli Tepe, en Turquía, es un sitio arqueológico recontra mil reconocido,
obviamente no tan famoso, pero sí reconocido como tal, que nos lleva a la friolera de 11.000 años para atrás. Esto no es moco de pavo, esto no es poca cosa, y por lo menos a mí me desconcierta bastante. ¿Qué tiene que ver con el actual Quijote? No sé si hace falta tanto igual, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Para desconcertarme? Sí, ya con que me des una división media complicadita. Lo que trae este comentario al actual Quijote es lo que afirmó este señor Klaus Schmidt, que no tiene nada que ver con el de la tele, el de 2 hombres y medio. Ah, Will Smith. No. No, ese es el de Hombres de Negro. Claro. Bueno, este señor alemán lo que afirmó es que estaba convencido de que había encontrado el templo más antiguo del mundo, el primer templo de la humanidad, por llamarlo de alguna forma. Bien. Bueno, hasta aquí el comentario. Es mucho decir. Y no tenemos, viniendo bastante más acá del templo más antiguo del mundo, tenemos algo de data sobre templo más antiguo de nuestro país. De nuestras tierras, sí, tenemos que venirnos para antes de ayer prácticamente. Es muy lindo eso de venir para nuestra geografía. Sí, es lindo. Tenemos que venir para nuestras tierras. Comparado con estos 11.000 años, Leo, que estamos hablando, esto es nada, la semana pasada. Sí, pasó prácticamente. Sepa disculpar, hasta ahí llego. ¿Qué venimos, quiere que le diga? más no llega, lo estamos exigiendo demasiado. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de lo que es la iglesia de San Ignacio de Loyola, una iglesia católica, ubicada en lo que es ahora actualmente el barrio de Montserrat, lo que es en la ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en lo que se conoce como la Manzana de las Luces, Sí. Cachi, a metros, un par de cuadritas de lo que es la Plaza de Mayo, cruzando en diagonal, así que es una zona bien concurrida de lo que es la ciudad de Buenos Aires. No está lejos de la actual catedral, por ejemplo. Tampoco, así que es todo muy, muy cercano. Bueno, decíamos la iglesia... Es una hermosa construcción con mucha reminiscencia colonial. Y tiene es una herejía decir como adorno principal. Tiene un crucifijo bastante importante, tallado a mano por aborígenes, creo que por el lado de la Mesopotamia, guaraníes. Realmente uno como buen hereje que es, cuando voy por Buenos Aires no dejo de pasar por la catedral, porque me gustaría que sea Notre Dame, pero no es. Y en algún momento me di una vuelta por esta iglesia más modesta, pero que tiene tanta carga histórica, tiene tanta cosa, y tuve la suerte de que el cura de turno que andaba por ahí me dé algunas explicaciones. Históricas sobre el edificio. Sí, señor. Estamos hablando del más antiguo, decíamos, de lo que hoy es la República Argentina. En ese momento, como decíamos, ni siquiera era el virreinato del Río de la Plata, era porque era antes de 1700 y pico, era en el 1600. Así que estábamos hablando del virreinato del Perú, a manos de Hernán Arias de Saavedra en ese momento, quien estaba a cargo. Estamos hablando entonces de esta iglesia construida en adobe por quienes fueron de la Compañía de Jesús, Este orden en realidad en sus principios llevado a cabo y cuyo fundador fue justamente Ignacio de Loyola, luego el santo San Ignacio. Y que nos dio el Papa actual. Es jesuita el Papa. Tal cual. Francisco. Bueno, acaso ahí estoy tratando de colegir, pero ¿acaso hayan sido miembros de alguna de las reservas jesuíticas los que proveyeron ese crucifijo del cual hice mención hace un ratito? Es muy probable. Muy bien. Esto se empieza a construir en realidad en 1675, el templo que conocemos actualmente, obviamente como comentaba Cachi, que uno puede ir y visitar. Posteriormente, en 1686, se empiezan a construir lo que es la torre sur y la fachada principal del templo. Y se inaugura en realidad en 1722. Es un templo que conlleva una historia amplia en lo que es fechas, muchos años de construcción lleva, y se termina consagrando en 1734, muchos años después. Si nos guiamos por esta fecha en donde se empieza a construir en 1675, como dijimos, habría otros templos en lo que hoy es la República Argentina, porque estamos hablando del más antiguo de nuestras tierras, que le ganarían en realidad al templo, pero en realidad empezamos a tomar fecha y lo empezamos a validar desde 1610. ¿Por qué?
En 1608 llegan los jesuitas a lo que hoy es a nuestras tierras, decíamos, y a partir de 1610 ya inauguran algo más modestito, algo más chiquito, algo con algo inspirado en un barroco alemán, también de adobe, con techos de junco, algo más humildón, Sí. previo a que después se construya a partir de 1675, este templo que tenemos hoy en día. Es por eso que lo consideramos como el más antiguo aquí de nuestras tierras, ¿no? Ajá. De lo que es hoy Argentina. Así que, bueno, nada, un dato interesante. Ocupa un solar que donó el Cabildo. Estamos hablando del solar, hablemos de un cuarto de manzana, ¿no? Sí. El solar aquí se considera esto. Es Eso justamente. no sabía. Un solar es un cuarto de manzana. Sí, un solar es un cuarto de manzana. Yo pensé que era digamos, un espacio sin una medida determinada. No. Bueno, por lo general acá en Rafaela, en los principios, en los tiempos de Guillermo Lehmann, un solar también era considerado un cuarto de manzana. Por lo claro. menos acá en Rafaela y aquí y en Buenos Aires eran considerados así. Bueno, el cuarto nordeste, nordeste en realidad, le fue cedido para que los jesuitas construyan este templo. En 1610, cuando construyeron el primer templo, la primera edificación, nació bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto. Un tiempito más tarde, en el mismo 1610, esto duró meses nada más, porque en el mismo 1610, llegando a octubre de este año, beatifican a Ignacio de Loyola, pasando a ser Beato Ignacio de Loyola. Claro. Entonces ahí toma su nombre, justamente estamos hablando de la comunidad jesuita, entonces Claro. tenía que tomar el nombre de quien fundó la Compañía de Jesús, esta participación, esta orden a las que ellos pertenecían, así que ahí fue donde tomó el nombre de Beato Ignacio de Loyola. Posteriormente, en 1622, Iglesia de San Ignacio de Loyola, porque a partir de 1622 pasó a ser santo, Santificado. canonizado, así Como que para tener- por Gregorio XV. Como para tener una idea bastante ilustrativa de la obra de los jesuitas en aquellos tiempos, no en la zona de Buenos Aires, sino más bien en la zona de Corrientes, Misiones, la zona de las cataratas concretamente. Ajá. Está la película La Misión. Sí. En esa película, está bien, siempre hay que entender que es cine, es una obra artística con todas las licencias que a veces los directores se quieren tomar, pero uno puede llegar a tomar una cierta noción de cuál fue la importancia de la obra civilizadora. Yo no le pongo tantas fichas a la obra evangelizadora, sino a la obra civilizadora de los jesuitas en estas tierras, toda vez que además de venir con su mensaje religioso. Sí, se proponían las dos cosas en todo caso, de la mano. Primero la religiosa, sin ninguna duda, pero uno desde su almita de hereje, yo no puedo dejar de evaluar valorar lo otro. Lo Claro. importante que fue, por ejemplo, enseñarles a construir instrumentos musicales y enseñarles música a los naturales de la región. Allá donde no podían comunicarse a través de la lengua, se comunicaban a través de la música. O en todo caso, establecieron el nexo fundamental de unión espiritual más allá de los conceptos religiosos a partir de la música. Y bueno, yo no puedo no valorar ese tipo de influencia, aun cuando no soy defensor en lo más mínimo de ningún tipo de confesión religiosa. Sí, de todos modos, en las misiones jesuíticas eran de lo más honesto que trajo acá la iglesia, porque se daba duda. mucho ver, lo denuncia Bartolomé de las Casas en sus crónicas, decir, bueno, esta gente que predica el amor y la piedad eran esclavizados los indios o Claro. maltratados. Bueno, en el caso de las misiones jesuíticas hay un laburo coherente con la ideología que se profesaba. La demostración del laburo coherente que había entre los jesuitas y su obra es el hecho de que son expulsados. Claro, bueno. ¿Por qué? Sí. Porque a instancias de negociaciones con Portugal y demás, se estaba complicando
el negocio de la esclavitud y el negocio de el tener gente laburando por nada, que justamente era lo que querían, digamos, los grandes popes, entre comillas, que estaban en Europa y eran el cascote en el zapato ahí en las cataratas. Claro. El grano en las cataratas del Iguazú. Que estaban representando en ese momento los jesuitas para esta especie de planificación. Sí, de hecho con las reformas borbónicas expulsan directamente a los jesuitas de todo territorio de la corona española porque se estaban convirtiendo la orden jesuítica como en una especie de estado dentro del estado. Y bueno, y más o menos en línea con los jesuitas, pero un poco bastante antes, lo tenemos a Francisco de Asís. Un tipo que también era una piedra en el zapato. Sí. Francisco de Asís. Año 1200. Sí, por eso. Varios siglos para atrás, pero también era un tipo que ponía justamente en tela de juicio, uno de los elementos fundamentales que ponía en tela de juicio era las riquezas que ostentaba la iglesia en ese momento. De hecho, sí, es famoso Francisco de Asís por andar en pata. Claro. Tal cual. Seguramente para que no le entre piedra en el zapato. Muy bien y válido a esta hora de la noche. Es muy buena esa. Sí, sí. Veo que he hecho escuela, ya me puedo retirar tranquilo. Ya se puede retirar tranquilo. Muy bien, nos queda un ratito. Sí. Que yo no quiero que Nacho nos deje de contar la info sobre el primer templo de nuestra ciudad. Que tenemos información sobre el primer templo. Venimos acercándonos. Claro, porque ya arrancamos en el mundo, nos vinimos para las tierras, nos vinimos para el virreinato del Perú, Argentina. Nos venimos a Rafaela. Acá estamos. Vamos bueno, les presento algo entonces del primer templo de nuestra ciudad. A ver, adivinen cuál piensan que puede haber llegado a ser. El primer templo de la ciudad. Pregunta yo difícil, diría la catedral. Pucha, claro. Respuesta obvia. Miércoles, ¿me espiaron los apuntes? ¿Cómo fue? No, uno piensa ¿Cómo puede ser que adivinaron, che? Uno piensa en la catedral porque, ¿Pero digamos, era la forma en que se organizaba la urbanización en aquellos tiempos. La plaza, la iglesia. Dijiste una palabra muy, muy espectacular, organización, organizar. Porque todo esto arranca en realidad en épocas de Guillermo Lehmann y la planificación, ¿viste? Guillermo era un tipo, ¿viste? Así un cuadrado, ¿viste? El paisano vino, el tipo era... No vino a fundar iglesia precisamente, don Guillermo. No, bueno, pero la cuestión es que era un tipo estructurado y el tipo dijo, che, bueno, le presenté los planos a la... Acá la plaza, allá enfrente la catedral, acá el boliche. Así, es tal cual. Y una escuela por ahí en algún lado tiene que haber. Y una cancha de bocha. Una cancha de bocha, muy bien. Sí. Mudate a la vida que querés. Cuando Guillermo presenta los planos a la provincia de Santa Fe, dice, che, bueno, mira, en la manzana número 33, el solar 1 y 3, el solar primero y tercero, se llamaban así en Rafaela, el solar primero y tercero, van a estar dedicados para la Iglesia Católica, punto. Después de ahí en más, veremos qué hacemos, se verá qué se hace. Esta mitad de manzana, es decir, el primero y el tercero, hoy distribuidos... La mitad oeste. Sobre el Boulevard Azucena, que se llamaba antiguamente, hoy Boulevard Irigoyen, se prepararían o se dejarían en realidad para luego prepararse lo que se quiera construir de la Iglesia Católica. Bueno, bárbaro, dejamos preparadito ahí. Empezaba a entrar la inmigración, mayormente italiana, y empezaban a demandar sacerdotes para que vengan a acercar los sacramentos y demás, a la educación. Media luna, cara sucia, todo. Está bien, bien. Y que le enseñaran a los dejaste hijos. Picando en el área, viejo. ¿Qué querés que haga? Tal cual, muy bien. Así que empezaban a demandar esta serie de servicios por parte de la Iglesia Católica. Entonces, en el año 1885, recordemos, Rafaela se termina de formar en 1881, 4 añitos después, un grupo de vecinos, por ahí les suena algún nombre de alguna calle, Operto, Lorenzati, Blas Olivero, empiezan ya eran más de 500 habitantes, se forma este grupo de vecinos que le solicitan al obispo de Paraná, entonces quien correspondía a esta zona, que nos fueran concedidos en realidad servicios de sacerdocio y demás aquí en la ciudad para luego la posterior construcción de un templo católico en esa mitad manzana, en esos solares que ya estaban determinados en la planeación antes de 1880 para la Iglesia Católica, sí. Entre paréntesis, no pocos de esos vecinos... Son 15 en realidad. Eran masones. Esto lo comento porque la masonería y la Iglesia Católica, hoy por hoy, o en todo caso, durante largo tiempo, fueron perro y gato.
Ahí está San Martín, que con todos sus problemas para ser enterrado sepultado en la Catedral de Buenos Aires y demás por ser masón. Mucho han tenido que ver vecinos rafaelinos, masones, con la construcción de la catedral. Se autoriza entonces lo que estaban pidiendo, se forma una comisión. Otro nombre conocido, otra personalidad conocida de Rafaela, Pedro Abantay, es quien se encarga de recolectar por estos vecinos, más los rafaelinos y demás, los fondos necesarios. Masón que inventó la calle donde vivo yo. Bueno, ahí está. Entonces Pedro Abantay dijo, choripaneada, vamos a juntar para la catedral, sí. Vendemos pulseritas, qué sé yo, hay que juntar fondos para hacer la iglesia. Bueno, es así entonces que el 25 de octubre de 1887, 2 añitos después que se genera esta movida por decir, queremos traer un templo a la ciudad, se inaugura el primer templo de Rafaela con un cura párroco que en realidad duró menos de un año, se llamaba Estanislao Battipaglia, quien va a ser reemplazado a los pocos meses, decíamos menos de un año, por Francisco Palmieri, padre Francisco Palmieri, otra personalidad conocida aquí en nuestra ciudad. Bueno, esta es la historia. Este fue el primer templo, nada que ver con lo que conocemos hoy en día, algo chiquito, muy pequeño, austero. Fue entonces Palmieri. Y ya vio cómo arrancaron con un pesebre chiquitito, con una vaquita, un burrito, y terminaron se va haciéndose la Basílica de San Pedro. Bueno, ahí está. Todo arranca desde abajo. Sí, señor. Palmieri, entonces decíamos, estuvo desde el 87 hasta 1901, en donde lo sucede otra personalidad, el padre Dimas Mateo, o Mateos, señor. Depende de dónde lo encontremos. Sí, señor. El padre Dimas Mateos, quien estuvo al frente de esta parroquia hasta el año Dimas Mateo. Mateo o Mateos, se encuentra de distintas maneras. Acá en Rafaela, si usted va a la calle, dice Dimas Mateos. Yo lo tengo como Dimas Mateo en la construcción histórica de la ciudad. Sí, señor. Pero bueno, se puede encontrar de diversas maneras. Bueno, decíamos entonces Dimas Mateo, quien estuvo al frente de esta parroquia, hasta el año 1935. Es en este periodo en el que está Dimas Mateo, desde 1901 hasta 1935, en donde se empieza a rajar un poquito, el techo empieza a entrar agua. Ajá. En el medio, entre 1901 y 1935, está 1907, ciclón en Rafaela. ¿Sí? Se vuela todo al carajo. No se vuela ninguna chapa porque es medio de una picardía decir chapa 1900, pero bueno, se habrá volado algún pasto, qué sé yo, algún pedazo de barro. Entonces dice, y aparte es la excusa perfecta. Rafaela ya es algo más potente. Dices, esta cachivache que tenemos acá, vamos a hacer algo más lindo. Dice. Entonces se termina derrumbando y bueno, se empieza la construcción en 1912 de lo que se llamó como el proyecto Iglesia Parroquial San Rafael, algo que ya se aproxima un poquito más a lo que tenemos hoy en día, lo que conocemos hoy en día, que se termina en 1932. Así que, bueno, nada, importante este dato, en donde el edificio se termina en 1932, todavía sin campanario, bueno, sin las campanas obviamente, sin el reloj. Y cuando se completa tal cual o como lo conocemos hoy, o la mayor parte, es recién desde 1940, cuando ahí sí se terminan de colocar el campanario, cedido por el aporte de la señora Luisa Facino de Ripamonti, otra de las personalidades. Un gran apellido. Gran apellido en lo que es nuestra ciudad. Y las campanas, dato importante que tenemos hoy en la Catedral de San Rafael, en ese momento iglesia, porque hasta 1961 que no existió diócesis de Rafaela, no existió catedral. Claro, existió la simple iglesia de San Rafael. Está también la cuestión de que para que un organismo religioso adquiera el estatus de catedral, primero tiene que estar contenido por una ciudad. O sea, la localidad tiene que tener una cantidad de habitantes tal que amerite ser nombrada como ciudad. Pero ese no era el problema, Cachi, porque estamos hablando de 1932, en donde se dona el campanario. Ahí ya Rafael era ciudad. A partir de 1930 Rafael era ciudad, así que no teníamos ese inconveniente. El otro inconveniente, el otro requisito, es que todavía pertenecíamos a la diócesis de Paraná, digamos. Claro. No éramos sede todavía. Así que bueno. No había obispado. Tal cual. Hasta 1961 con Saspe y demás. Claro. Otra personalidad importante. Bueno, entonces fue este aporte importante de la señora de Ripamonti. Las campanas que teníamos, decía, de la catedral provienen directamente de Italia, de Milano. No, las trajo y las donó Eduardo Ripamonti. Nombres pesados si los hay en la ciudad. Sí. Y bueno, otra serie de aportes, como por ejemplo el piso de granito que hoy se conserva en la catedral por Francisco Lorenzati. Otra de las personalidades importantes
de la ciudad, bueno, y otras piezas de pintura y de arte y demás que también conserva la catedral hoy en día, fueron presentadas y donadas en esos tiempos, en la década del 30 y del 40. Así que nada, datos importantes con respecto al primer templo que hubo en nuestra ciudad, que fue construido el que conocemos por segunda vez. Así que un dato a tener en cuenta. Parecido al templo de Salomón, nada más que en Rafaela. Claro. Así es. Muy bien. Bueno, y esta vez lo que a mí me pone muy contento es el hecho de que nos pasamos bastante con el tiempo, pero yo no tuve nada que ver. Un irresponsable, este tipo un irresponsable, el operador. Y me quedó por contar también, pero bueno, ya nos tenemos que ir a la hora de los lentos. Ya que estamos hablando de Rafaela, les cuento que, hablando de templos, existe la cava, esa especie de cubo gigantesco. La cava de los vinos, sí, Cachi. La caava, porque esto perdón. dicho en cordobés. Cavaba. La caava, dicho en cordobés, porque porque hay árabes cordobeses. Y que son estos tipos que vio que van a peregrinar a la Meca y le dan vuelta. Hay un coso ahí, un cuadrado de 10 metros por 10 metros por 15 de alto, que es la Kaaba. Estábamos hablando de Rafaela. Hacia la década del 90 hubo un boliche bailable en pleno centro de la ciudad de Rafaela, frente a la confitería 356. Muy bien. Resto Bar 356. Que se llamaba Kaaba Club. Tanto como para seguir con el tema templo y con el tema, era un templo de la joda, obviamente, claro, pero cerrando con data rafaelina. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, ya podemos... Listo. ¿Podemos liberar? Ya está, vamos, que como las 12:10 son. Ya nos pasamos hasta la hora de los lentos. Ya, ahora quedan los 40 minutos de los lentos. Bueno, ¿con qué música nos vamos, en cualquier Leo? momento invadimos Ira. Sí, nos quedamos hasta mañana. Con Marcelo Arias. Y antes con Ranking Latino con Santi Altieri. Ahí está. Desayunamos con Marcelo en cualquier momento. Bueno, nos despide ella, la única. Listo, nos vemos. Chau, chau.